Renato, ha sido un problema serio, permanente. Esta gráfica que vemos aquí nos denota claramente la situación actual. Todos los años tenemos una tasa de deforestación, perdemos 23.000 hectáreas de bosque anualmente. Sumado a eso, lo que vivimos hace unos años con la pérdida del bosque por la plaga del gorgojo, 512.000 hectáreas se nos perdieron en un promedio de 2 años, terrible. Y además de eso, el flagelo más grande de los 57.000 hectáreas promedio de bosque que se nos queman por los incendios forestales. Si sumamos todo esto, no tiene comparación con la estrategia de recuperación que hemos tenido tradicionalmente. Solamente recuperamos 16.000 hectáreas. Automáticamente el escenario no era correcto. Eso nos puso en escenario claramente que el trabajo que teníamos que hacer era cómo, primero, bajamos esto y cómo incrementamos la recuperación de los bosques, porque hay un compromiso para el año 2030 ante el pueblo internacional de recuperar 1 millón de hectáreas de bosque, pero con esa tasa de pérdida no podíamos. En ese sentido, nosotros planteamos una estrategia que nos permitiera desde el año 2018 cambiar este escenario de 16.000 hectáreas por 30.000. El 2019 55.000 hectáreas y a partir del 2020 en adelante un promedio de 80.000 hectáreas de bosques recuperadas. ¿Ok? Esto es como una referencia para mostrar parte de las acciones. Primero, porque después hablaremos de la restauración, pero ¿cómo controlamos la tasa de deforestación? Porque no solamente es importante incrementar esto, pero bajar también la tasa de deforestación. En ese sentido, el reto era restaurar las áreas perdidas por la plaga, disminuir el área afectada por los incendios, que esto sinceramente es el reto más grande porque aquí es causado por el hombre. Los incendios son causados por el hombre como la tasa de deforestación también, ¿verdad? Con este escenario, una de las primeras acciones que se realizaron fue el lanzamiento de la estrategia SOS Honduras, que es una estrategia de lucha contra la tala ilegal. La lanzó el presidente hace más o menos un mes, justamente en Abiófera de Río Plátano. En Abiófera de Río Plátano es donde ocurre el 36% de la deforestación nacional. De esas 23.000 hectáreas, el 36% ocurre en la biosfera de Río Plátano. Pues ahí se lanzó este operativo que significó, si podemos ver el siguiente slide, una participación activa de la Fuerza de Tarea Institucional Ambiental. Ya no solo es ICF, ya no solo son las Fuerzas Armadas, ahí está la Procuraduría General de la República, está el Ministerio Público, en algunas acciones está Mi Ambiente y somos un equipo. En ese sentido se prepararon y se fortalecieron capacidades de 224 operadores para poder iniciar todo un trabajo de operativo contra la tala ilegal a nivel nacional que inició justo en la biosfera de Río Plátano. Yo conozco ese lugar, Arnaldo. Sí. Yo he estado en la biosfera, sí. He estado con las Fuerzas Armadas, he estado con otros sectores y la verdad que el control del Estado ahí se queda pequeño en relación con la deforestación. Por supuesto. Yo lo que quiero saber es si en efecto todo esto que tú me dices, el SOS y todo el personal que el Estado ha delegado para esa zona, el tratar todo el mundo quiere, todo el mundo lo intenta, pero en datos concretos, ¿está contribuyendo a frenar la tala en esa zona? Completamente de acuerdo, Renato, es un proceso progresivo, esto no se logra de la noche a la mañana. Estamos hablando de la biosfera de Río Plátano, donde tenemos bosques totalmente vírgenes y en zonas que realmente son inaccesibles. La tala ilegal y el tráfico ilegal de la madera no se hace generalmente por las pavimentadas, se hace río abajo y en carreteras hechizas que realmente llegar a ellas es difícil, pero aún así, después de 2 semanas, nosotros ya tenemos un decomiso de 14.000 pies tablares de madera. Esto es más o menos, ponerlo en ejemplo, una rastra y media, ¿verdad?, de madera de color que se ha decomisado en 2 semanas con este operativo. Pero para ello tuvimos que fortalecer capacidades. Las Fuerzas Armadas era fundamental acá. Para poder llegar a hacer este operativo se tuvo que hacer sobrevuelos previos para conocer la zona donde estaba la deforestación. Tenemos vía satélite mapeado absolutamente todas las zonas donde está la deforestación y ahí es donde estamos atacando directamente. Hasta ahorita
ahorita hay 2 personas ya judicializadas solamente de esta zona, pero esto es un proceso que va, apenas llevamos 2 semanas trabajando en esto, ¿ves? Pero a nivel nacional el operativo continúa. Tenemos en la zona del Paraíso 16 personas judicializadas, en la zona de Occidente 15 personas judicializadas. ¿Cuál es el perfil de esas personas? Que enfrentan procesos por la tala ilegal. Muchos de ellos son las personas que laboran y que están realizando la deforestación. Por eso el proceso de judicialización va mucho más allá, para llegar a realmente la persona que es la dueña o dice ser dueña de un predio, porque en la biosfera de Río Plátano nadie puede ser dueño. Ahí es una área protegida y no se puede hacer ninguna labor de aprovechamiento del bosque. Pero son personas que operan en el sitio, que son los que descombran, que son los que siembran café o tienen ganado, pero ellos no llevan a las personas que realmente son los dueños de estas acciones. Ese dato me llama la atención. De las 23.000 hectáreas que se pierden anualmente, 16.000 corresponden a esta zona. El 36% de esas 23.000 hectáreas corresponde en la biosfera del Río Plátano. En la biosfera del Río Plátano. Y luego le sigue. Bueno, el operativo se desarrolla fuerte acá, pero en otras zonas. El Paraíso, Francisco Morazán y Occidente, que son realmente zonas donde el tráfico ilegal es fuerte. Entonces, la intención con el inicio de este operativo es establecer operativos permanentes de control del movimiento de la madera. Mire, aquí existe un problema serio, ¿verdad? Y lo comprensible. Todo el pueblo, cuando ve esas rastras cargadas de madera, piensa que es madera ilegal. Pues bien, el operativo ahora significará, y aquí el ingeniero Cortés podrá explicar con mayor detalle, que vamos a tener permanentemente en postas destacadas, específicamente en zonas estratégicas del país, equipos de esa fuerza de tarea evaluando cada camión que sale, y llevará un sticker o algo grande que sea visible, que denote claramente si ese camión está trasladando madera legal o no. Estas postas las tendremos permanentemente en algunas zonas, pero los operativos serán sin avisar en diferentes lugares del país. Mira, yo dejo al ingeniero Luis Cortés para que me hable de esto, porque en este asunto casi todos los hondureños somos escépticos. Casi todos los hondureños somos escépticos. Miramos un camión lleno de madera y decimos, hay una posta policial, van a sobornar a los policías, van a sobornar a la autoridad. Históricamente, eso es lo que creemos los hondureños. Podemos andar equivocados, pero no tenemos la confianza por el comportamiento, por la conducta en este sentido. Bueno, buenos días nuevamente, Renato, y le agradezco a ustedes que me permitan dar un poco más de la explicación de lo que estamos haciendo. Definitivamente, este SOS Honduras, que fue lanzado por el señor presidente, involucra esencialmente a la biosfera del Río Plátano y las zonas adyacentes, Parque Nacional Patuca, la Reserva Tahuaca, la Reserva Antropológica del Carbón, y también la Sierra de Río Tinto y la Sierra de Agalta, el Parque Nacional de Agalta, porque es el área que, como bien dice, tenemos más descuidada en algún sentido por la falta institucional en esa zona. Sin embargo, en todo el país tenemos 15 fuerzas de tarea, grupos de tarea trabajando en la forma que explicó el ingeniero Arnaldo Hueso, donde estamos al menos cuatro instituciones vinculadas con los delitos forestales, dando seguimiento a estos procesos de control de la deforestación y la tala ilegal. Esta tala ilegal no se circunscribe únicamente a la madera, involucra también la vida silvestre, involucra también otro tipo de productos que se tienen en el bosque y en las áreas protegidas y que lastimosamente no tienen autorización de extracción. Entonces, esencialmente estamos dándole seguimiento también a los incendios ocasionados por manos hondureñas y que han causado grandes problemas. Decía él, la judicialización se ha centrado, digamos, por decirle dos temas, claro, que todos lo conocemos, lo que ocurrió en la montañita con los bomberos, que se quemaron lastimosamente, y también lo que ha ocurrido en la Tigra, dígame. No, correcto, para que señale aquí toda la información, en este mismo cuadro. Bueno. Entonces, mire, él nos dice que para el 2030 el objetivo es restaurar 1 millón de hectáreas. Este año así, pero ya, en aspectos porcentuales, ¿cuánto han restaurado?
A esta altura tienen la información. Ya hemos llegado a las 30.000 hectáreas que era la meta del 2018. Este año. El año pasado eran 16.000 hectáreas la meta. Ahora llegamos a 30.000. Y no solamente, es que esto es importante rescatar, Renato, que no solamente es una acción vinculada a ICF. ICF es una labor directa de restauración que yo quisiera explicar con otros slides cómo es que funciona esto, pero es que aquí está la participación activa de otros sectores. Por ejemplo, el sector cooperativista, la empresa privada, los madereros, ¿verdad? Grupos organizados de jóvenes, ONG, es un movimiento fuerte que estamos desarrollando, pero me gustaría mostrarlo después. Antes quisiera mostrar algunas evidencias, algunas fotografías, porque de los decomisos que tenemos aquí mismo en este segmento. Todas Renato, estas personas judicializadas, si pasamos al anterior, por favor, no hemos terminado. Todas estas personas judicializadas fueron este año, en el 2018. En este momento. Quiero enumerarlas de nuevo, producción. Ahí está. Aquí está. 15 personas judicializadas en Ocotepeque. Aquí en Francisco Morazán y El Paraíso, 16 al final. Personas judicializadas. Francisco Morazán. 5 en Francisco Morazán, 16 en El Paraíso. Y 15 en Occidente y 2 que llevamos hasta ahorita porque es el operativo más reciente en Biosfera de Río Plata. Le iba a preguntar, ¿por qué si es la zona más afectada? Porque solo tenemos 2 personas judicializadas. Porque es el que recién iniciamos. El resto fue el proceso que llevamos unos cuantos meses. ¿Se están defendiendo en libertad? Ese ya es un proceso que el Ministerio Público está llevando a cabo y no están sé, procesados. La verdad es que estos procesos, acordémonos que mientras no concluyen, no se puede dar a conocer. Eso son temas que lo maneja la Fiscalía, exactamente, el Ministerio Público, porque son procesos donde la gente está. Porque aparte de la concienciación, que es fundamental, y otros en libertad. Aparte de la concienciación de cada quien por defender, por proteger el bosque, la otra manera de disuadir a la gente que se dedica a talarlo es justamente enfrentando procesos judiciales, ¿no? Sí. Bien, tengo la opinión del presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras. Él es don Luis Rosa Pinto. Claro, él no forma parte de ICF y está bueno que esté aquí porque es una opinión independiente que nos puede contrastar lo que nos dicen los funcionarios del ICF. ¿Cómo valora toda esta información que hasta el momento ellos nos trasladan? Bien, buenos días, Renato. En este momento nosotros estamos acompañando al ministro del ICF porque nosotros estamos creyendo de que estas actividades que se están realizando sí contribuyen a que vayamos bajando los índices de deforestación, los índices de incendios forestales, y creemos que la mejor opción que estamos viendo es que se realicen este tipo de judicializaciones, porque esto nos va a ayudar, como usted dijo, a disuadir a la gente a seguir provocando estos daños a nuestros bosques naturales. Normalmente cuando se da este tipo de situaciones, la gente ya empieza a creer de que sí puede haber un momento que nos van a decir, bueno, yo puedo ser judicializado, y entonces se va disuadiendo la gente. Normalmente antes se daban estos casos y no le dábamos la importancia necesaria, pero hoy, al haber una fuerza de tarea institucional, ambiental, entonces miramos que sí estamos realizando actividades que son las que nos van a ayudar a que la gente empiece a tomar en cuenta que sí hay problemas y al momento de hacer entender a la gente, entonces sí creo que vamos a ir bajando los índices de deforestación y los de incendios forestales. 3 preguntas básicas. ¿Cuántas hectáreas nos afectó el gorgojo a nivel nacional? Bueno, eso realmente lo explicó el señor ministro. 512.000 hectáreas. Medio millón de hectáreas, ¿sí? Sí. Medio millón de hectáreas. Sí, fue letal. Los departamentos que más sufrieron esta afectación. Francisco Morazán, Olancho, Lloro. Gracias a Dios aquí la zona de la Mosquitia no fue tan afectada, pero sí Olancho, Lloro, El Paraíso, Francisco Morazán, gran parte de Comayagua y la parte noroccidental. ¿Cuántas hectáreas hemos restaurado, Arnaldo? Este año 30.000 hectáreas. 30.000 hectáreas. 30.000 hectáreas, los años anteriores 16.000 hectáreas. Okay. Y ya le voy a preguntar, Arnaldo, yo sé que hay muchos programas, Televicentro participa en uno de restauración, pero ya le voy a pedir evidencia, que nos diga cómo lo han hecho. Sí, con gusto. Quiero ver que en efecto se hayan producido
esa restauración en 30.000 hectáreas. Al final la gente en estas zonas de la biosfera lo hace en función de negociar, de sacarle rentabilidad de manera ilegal a la madera, o es para pastar. No, descombrar para pastar. Ambas cosas. En la zona de la biosfera Río Plátano hay una confluencia de varias situaciones, ¿verdad? Uno es deforestar para tener ganadería extensiva en la zona, otro para cultivos agrícolas, que es mucho menor, pero el tema de la ganadería es muy fuerte en esta zona. Cuando hablamos de Olancho y Lloro, mucho va orientado también al cambio del uso del suelo por el manejo del café, por ejemplo, ¿verdad? Pero la ganadería sigue siendo fuerte en esta zona. Así que ganadería, café son las acciones más fuertes. Con esto no estoy diciendo que el cultivo del café no sea malo, no, todo lo contrario. El problema es que estemos deforestando zonas de áreas protegidas que son intocables, ¿verdad? La biosfera Río Plátano es un patrimonio mundial que debemos de proteger, debemos de cuidar y debemos de generar la conciencia necesaria para blindarlo de cualquier acción de destrucción del bosque que tengamos. Muy bien, ¿alguna información adicional, ingeniero? Sí, la verdad es que el desarrollo de Honduras no podemos enfocarlo en el deterioro ambiental nuestro, porque todos lo sufrimos. Lo que se está dando en la biosfera del Río Plátano definitivamente es, en algunos casos, consecuencia de la desatención que hemos tenido, como mencionaba también en esa zona. Sí, no satanizando la ganadería, sabemos que es muy importante, pero hay que hacerlo en forma ordenada en todo lugar del país. Cualquier tipo de desarrollo agrícola que se quiera tener tiene que ser consecuente con la sostenibilidad de ese mismo desarrollo y del bosque que tenemos, porque todos somos propietarios de ese bosque y propietarios de Honduras. Así es. Yo le quiero hacer una pregunta, porque uno siempre tuvo la idea de que los aserraderos eran causantes, sobre todo de la tala ilegal de los bosques. ¿Qué rol juegan ahora los aserraderos, Arnaldo? Mira, Renato, muchos aserraderos están totalmente regulados. Hay unos incluso que se convierten en ejemplo del verdadero manejo del bosque. Pasa porque no el aserradero per se, sino que la acción de manejo del bosque en el campo se haga de una forma correcta. Yo siento de que a lo largo de los últimos años ha habido una mayor conciencia en el verdadero manejo del bosque, y muchos aserraderos o industrias forestales han entendido que aprovechar al máximo el recurso forestal rinde más recursos. Antes solo aprovechaban parte de la troza del bosque y dejaban botado el resto. Ahora se llevan absolutamente todo, porque el resto genera biomasa para generación de combustible, y de esa forma limpiamos el suelo y puede generarse un nuevo bosque incluso de forma natural. Pero no podemos desconocer que hay algunas otras industrias, generalmente algunas pequeñas, que todavía van en ese camino y ese proceso de poder entender a cabalidad cómo debemos de manejar efectivamente el bosque. Y lo otro que me llama la atención, esta generación de energía a través de la biomasa está ejerciendo presión sobre el bosque, o lo están trabajando bien, lo están regulando bien. Todo lo contrario. Yo creo que el abrirse la oportunidad de poder generar energía a través de biomasa nos ayuda en dos cosas importantísimas, Renato. Primero, a limpiar el bosque. ¿Te imaginas esas 500.000 hectáreas de bosque destruido por gorgojo y tener toda esa madera botada ahí? Eso es combustible para el verano que nos puede generar incendios de magnitudes insospechadas. Ahora, limpiar y sacar todo eso es lo que han visto en los últimos meses. La mayoría de madera que está saliendo es madera plagada. Lamentablemente tiene que sacarse porque es madera que se botó. Limpiarlo genera combustible, pero además nos va a ayudar. Yo estoy absolutamente seguro que si no es este año, es el próximo año, hablo del 2020, a cambiar un poco la cultura. Muchas de las zonas deforestadas podrán perfectamente reforestarse, recuperarse con especies de rápido crecimiento que en un año, 2 años, mínimo, máximo 10 años, podrán convertirse en los grandes generadores de biomasa para el combustible. Y eso no es ningún problema, porque permanentemente vamos a estar manteniendo un bosque, una cobertura de bosque en esas zonas. Miren, por aquí yo he visto en 40 años de periodismo desfilar mucha gente diciéndonos: estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Estamos en la biosfera del Río Plátano, donde hay presencia militar desde hace décadas.
Cuando uno se mete al Patuca, y yo lo he hecho, por eso hablo con conocimiento de causa, me da un profundo pesar ver la tala inmisericordia alrededor de esa montaña del río Patuca. Y así está toda esa zona afectada. O sea, que la presencia militar no disuadió a los que afectaron el bosque. Esta vez estamos hablando en serio de mentiritas. No, Renato, es algo sostenible. El problema es que dejamos solo al ejército, ¿cierto? No necesariamente el ejército per se es el que va a controlar todo. Necesitamos a los especialistas forestales, necesitamos al Ministerio Público, porque ¿de qué sirve que el ejército capture a alguien y qué van a hacer con esta persona? Ahora, la fuerza de tarea y el haber fortalecido capacidades de 224 operadores nos asegura que las acciones de campo que hagamos van a tener un resultado positivo al final del camino. Pero algo importante, Renato, estas son acciones que no son permanentes, ¿verdad? Los operativos. Lo que sí va a ser permanente a partir del 2019 es que vamos a tener en toda la zona de la Reserva de la Biosfera Río Plátano más de 100 guardas ambientales que van a estar vigilando la operación con puntos de control permanente para el tráfico, para controlar el tráfico ilegal. Esas sí son acciones permanentes que estamos desarrollando. Mira, con esto que estamos mostrando no decimos que está controlado el problema, apenas estamos empezando a hacer acciones que denotarán resultados sostenibles. Aquí pasa por la conciencia, pasa por la voluntad del pueblo, ni mucho menos la fuerza de tarea va a ser la que va a controlar absolutamente toda la operación. Es voluntad del pueblo de proteger todas estas zonas que Luis Cortés mencionaba. Entonces estamos dando los primeros pasos, pero lo importante es que todos estos pasos llevan acciones sostenibles y permanentes de control.